Así que vamos a hablar hoy sobre esta celebración larga y esperada, tan esperada del pueblo de Israel, el año del jubileo. Larga, hermanos, porque duraba todo un año, y esperada porque se llevaba a cabo, hermanos, cada 50 años. El año 49, el año 50, era cuando se llevaba a cabo esta celebración del año del jubileo judío. A todas luces, mis queridos hermanos, esta celebración apunta proféticamente, en primera instancia, a la dispensación milenial que está a la vuelta de la esquina realmente. Pero por supuesto también señala espiritualmente, hermanos, a la gloria postrera, que es sin duda un vislumbre, un anticipo, es, digámoslo así, la antesala de la dispensación milenial. Así que vamos a tratar de compartir algo de lo que la palabra del Señor dice con respecto al jubileo, al año del jubileo. La palabra jubileo viene de un sonido particular del cuerno del carnero que se ejecutaba para esa ocasión. Un sonido especial, particular, que se ejecutaba para esa ocasión cuando iniciaba el año del jubileo. Por eso también jubileo, o la palabra hebrea yovel, significa cuerno de carnero, cuerno de carnero. Era un sonido especial y fuerte que anunciaba el inicio de ese año de tanto gozo, de tanta alegría, el año del jubileo. De ahí proviene, hermanos, la palabra nuestra júbilo. De ahí proviene también la palabra jubilación, jubilación. A propósito, los sacerdotes judíos se jubilaban, digámoslo así, a los 50 años, Ellos servían en el ministerio a partir de los 30 años y servían por 20 años. A los 50 años ellos se jubilaban. El número 50 está relacionado con liberación según la numerología bíblica. La celebración de ese año 50, hermanos, cuando llegaba, empezaba el día de la expiación, o sea, lo que conocemos como el Yom Kippur judío. Realmente era la sexta fiesta hebrea, el Yom Kippur, o el día de la expiación. Ahí empezaba la celebración del año del jubileo cuando le correspondía cada 49 años. Gloria sea al Señor. Ese día del Yom Kippur era y sigue siendo un día muy especial para Israel. Ese día es el único día obligatorio de ayuno para todos los judíos, hasta el día de hoy. En un tiempo, en el Yom Kippur era un tiempo, hermanos, y es hasta el día de hoy para los judíos, de arrepentimiento. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de perdón, es un tiempo de arreglarse con Dios, Es el día realmente en el que Dios trata con el pecado de su pueblo para liberarlo del pecado. Ahora, espiritualmente, hermanos, nos encontramos nosotros como iglesia profética y cronológicamente en esa fiesta
de la expiación. En esa fiesta de la expiación, de alguna manera, 5 de las 7 fiestas hebreas ya se han cumplido en el pasado, en su iglesia. La Pascua ya tuvo su momento histórico en el pasado, en la iglesia, y no vamos a ir a ese punto. Los panes sin levadura también ya tuvo su momento histórico, cronológico, espiritual en la iglesia. Las primicias, que era la tercera fiesta también. Pentecostés, por supuesto, ya se cumplió. Trompetas, la fiesta de las trompetas ya se cumplieron. Y hoy la iglesia está viviendo, como les dije, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo en que la iglesia debe arreglarse con Dios, arrepentirse de sus faltas, de sus pecados. Y sabe, muy pronto estaremos experimentando espiritualmente la festividad más gloriosa de Israel, porque estas fiestas se aplican espiritualmente a la iglesia. La fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos, que era la fiesta séptima inmediatamente después de expiación. Pero mejor aún, esa fiesta de tabernáculos solo era, hermanos, el preámbulo de la celebración espiritual del año del jubileo. Realmente el año del jubileo empezaba en el día de la expiación, inmediatamente después la fiesta de tabernáculos, pero duraba el año completo. Así que la fiesta de tabernáculos, inmediatamente después de expiación, solo era el preámbulo de la celebración espiritual que se hacía cada 50 años del año del jubileo. Y hermanos, esto, como ya les mencioné, tendrá un cumplimiento principalmente, hermanos, en el milenio. ¿Sabe? El año del jubileo no era un año sabático cualquiera, que se celebraba cada 7 años, en el cual no se trabajaba y la tierra también se dejaba descansar, porque eso era una orden de Dios dentro de la ley de Dios. El séptimo año, cada 7 años, la tierra descansaba y todos dejaban de trabajar, ¿entiende? Pero el año del jubileo no era un año sabático cualquiera. Ciertamente era un año sabático, pero debido a que era el séptimo año sabático de una serie de 7 semanas de años, tenía además otros elementos, porque era el año del jubileo. Otros elementos muy importantes que son precisamente los que quiero considerar hoy con ustedes. Pero antes de entrar de lleno, hermanos, a hablar sobre las características del año del jubileo, quisiera decirles, hermanos, que no es posible experimentar esa gloriosa festividad. No es posible si no experimentamos nosotros personalmente antes las fiestas previas de tan magno acontecimiento. Como les dije, la iglesia en bloque universal ya tuvo sus momentos históricos en que se cumplieron 5 fiestas y estamos actualmente en la 6ª. Pero como individuos, como personas individuales, particulares, también tenemos que experimentar cada una de esas fiestas. De lo contrario, no vamos a poder experimentar ni tabernáculos, mucho menos el año del jubileo, que es a lo que me estoy refiriendo. Pregunto, ¿cómo está usted con el tema de la Pascua? ¿Ya se cumplió la Pascua en usted? ¿Ya se cumplió la Pascua en usted? La Pascua está relacionada con la salvación, El Cordero Pascual ya lo redimió a usted con su sangre.
¿Es usted ya salvo? ¿Es usted ya salvo? Como Pablo dice en 1 Corintios 5:7, ya fue sacrificado Cristo, nuestra Pascua, en usted. Ya fue sacrificado Cristo, nuestra Pascua, en usted. Pregunto, la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya se cumplió en usted? ¿Ya se cumplió en usted? Porque no basta ser salvos por la sangre del Cordero, sino también ahora la fiesta de los panes sin levadura tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Se esfuerza usted por vivir una vida sin levadura, sin pecado, sin pecado? ¿Se alimenta usted de la palabra pura, del pan sin levadura? ¿Se alimenta usted de doctrina pura? ¿O está oyendo toda clase de pan con levadura? Pregunto, ¿ya sacó de su casa, como lo tenían que hacer los judíos en el tiempo antiguo, toda la levadura? Aquí hay que buscar en todos los rincones de la casa y sacar la levadura de la casa. Pero ya sacó usted de su casa toda la levadura, porque hay cosas en la casa que son levadura, ¿entiende? ¿Puede usted decir con Pablo, así que hagamos fiesta? Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. ¿Puede usted decir lo que Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios 5:8 que acabo de leer? ¿Y cómo vamos con la fiesta de las primicias? ¿Ya se cumplió en usted la fiesta de las primicias? ¿Vive usted una vida nueva? ¿Vive usted una vida resucitada en Cristo después de su bautismo en agua? Como Pablo dice también en Romanos capítulo 6 y versículo 4 en adelante, ahí dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y oiga lo que Pablo dice, andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Pregunto una vez más, ¿la fiesta de las primicias ya se cumplió en su vida? ¿Y qué me dice de la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo está usted con el Espíritu Santo? ¿Habla lenguas del Espíritu? ¿Y ya recibió el poder, el bautismo en el Espíritu Santo? Se cumple en usted Marcos 16:17 que dice: y estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Habla usted en otras lenguas? ¿En lenguas del Espíritu? Ya sea angélicas u otro de los 7,000 idiomas o lenguas que hay en el mundo de una manera sobrenatural. Sigamos, ya se cumplió en usted la fiesta de las trompetas, que es la cuarta fiesta hebrea, y que esta empezaba en el mes séptimo. ¿Atiende usted al llamado de Dios a seguir adelante hacia la perfección? Como la carta a los Hebreos dice en el capítulo 6 y versículo 1, que dejemos ya los rudimentos y que avancemos hacia la perfección. Esto tiene que ver
con la fiesta de las trompetas. El Señor llamándonos a continuar y a continuar. Se ha cumplido en usted lo que Pablo dice a los filipenses, que olvida lo que está atrás y corre hacia lo que está delante, hacia la meta, al supremo llamamiento. Si estas fiestas ya se han cumplido en su vida y siguen vigentes, entonces, porque sí, las fiestas se han cumplido pero siguen vigentes en nosotros, entonces, hermanos, permita, por el amor de Dios, permita que expiación también sea una realidad en usted. Que expiación sea una realidad en usted. Pues proféticamente esta es la fiesta que nos corresponde, la sexta fiesta hebrea. ¿Qué significa expiación para nosotros hoy? Ya mencionamos algo, pero ese día es el único día de ayuno obligatorio para el pueblo de Israel. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de perdón, un tiempo de arreglarse con Dios. Es el día en que Dios trata con su pueblo para liberarlo del pecado. Expiación tiene que ver con vivir una vida, hermanos, crucificada. La experiencia que se describe, hermanos, en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 6, debe cumplirse en su totalidad en nosotros, y es una muestra de lo que expiación es. Romanos 6:6 dice: y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. Vamos a ver cómo dice: fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos. ¿Qué dice? Del pecado. Dios quiere que podamos decir, como Pablo dijo, y siempre menciono esta escritura de Gálatas 2:20: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, si queremos entonces participar de tabernáculos, o mejor aún, si queremos participar del año del jubileo, obviamente primero debemos experimentar, hermanos, la fiesta de expiación, que como dijimos tiene que ver con la eliminación total del pecado en nuestras vidas. Y es lo que Dios está haciendo, hermanos, en su iglesia en estos últimos tiempos. Dios está tratando de una manera muy, pero muy fuerte con su iglesia, con su iglesia. Los juicios tremendos están viniendo sobre el mundo, pero no solo sobre el mundo, porque la Escritura dice que es necesario que el juicio empiece primero en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y Dios está tratando con el pecado de su iglesia, para que cuando sea libre totalmente del pecado, entonces pueda experimentar no solo tabernáculos, sino también la gran celebración del año del jubileo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, entremos de lleno a lo que la Biblia nos dice acerca de ese año maravilloso, el año del jubileo. Básicamente se observan tres situaciones naturales que debían hacerse durante ese año, que era un año de mucho gozo, de mucha alegría, ese año
relacionado con la liberación, con la liberación. En primer lugar, ese año, como todos los séptimos años, era un año sabático. Era un año sabático, lo dijimos al principio. La tierra se dejaba descansar, no se sembraba ni se cosechaba durante ese año. Si tan solo eso lo pusieran en práctica las gentes hoy, los agrónomos hoy. Ya voy a decir por qué. Y siendo que el pueblo hebreo era primordialmente, hermanos, agrícola, durante ese año completo ellos virtualmente también reposaban, descansaban, porque no se sembraba ni se cosechaba ese año completo. Segundo lugar, ese año también se devolvía a los propietarios originales la tierra que por alguna razón en el pasado la habían vendido o arrendado algunos o muchos de los hebreos. Situaciones en la vida les habían sucedido y habían tenido que perder su terreno, su finca, ¿entiende? Sus propiedades. Habían tenido que arrendar su tierra o venderla. Así que ese año se les devolvía a los propietarios originales la tierra que por alguna razón la habían vendido o arrendado. Cada 50 años sucedía eso. ¿Qué les parece? Y también en el año del jubileo, aquellos que habían tomado esclavos o criados a sus propios hermanos hebreos por la misma necesidad de ellos, que habían empobrecido, ¿entiende? Y entonces no tenían otra cosa que hacer más que ir a servirles a otros como esclavos, como sirvientes, ¿entiende? Así que todos estos que habían sido tomados por esclavos por otros, por su misma necesidad, ellos debían dejarlos libres para que retornaran nuevamente a sus familias, para que retornaran a sus familias. Qué leyes más interesantes, ¿no creen ustedes? Interesantes. Vamos a Levítico capítulo 25 y versículo 8. Yo diría que más que interesantes, leyes justas. Diría que más que interesantes, leyes realmente maravillosas. Maravillosas. 25 de Levítico y versículo 8. Y contaréis 7 semanas de años, y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 del mes, a los 10 días del mes, o sea, la fiesta de expiación. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Gloria al Señor. Leamos ahora el verso 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá.
entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Esa era básicamente las tres principales cosas que se hacían durante el año del jubileo. Hay muchos otros detalles ahí que se nos presentan en todo este contexto, pero es demasiado y escogí esos 3 puntos porque son los más importantes. ¿Sabe? Lamentablemente vemos en la historia de Israel que estas regulaciones justas de Dios, hermanos, muy pocas veces se pusieron en práctica. Pero muy pocas veces. Sin embargo, gloria a Dios, hermanos, como dije al principio, cuando sea el milenio, estas leyes, como muchas otras leyes, incluso leyes que parecieran obsoletas como rituales y todo, se restaurarán y se implementarán durante el milenio. Y vamos a entender muchas de las cosas que no entendemos nosotros ahora. Muy pocas veces lo hizo Israel, estas leyes del año del jubileo, pero les tengo noticias: en el milenio, hermanos, estas y muchas otras leyes nuevamente serán restablecidas y estarán en vigencia. De tal manera que el mundo entero, no solo los judíos, el mundo entero disfrutarán de tan sabias leyes, y finalmente reconocerán que las leyes de Dios, las leyes agrarias de Dios, las leyes económicas de Dios, las leyes familiares de Dios son las correctas, porque son la palabra de Dios, Si tan solo, hermanos, el mundo entendiera la riqueza y la verdad que hay en la palabra de Dios, pero se han desviado, nos hemos desviado tan lejos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Los judíos poco lo practicaron, pero Dios va a restaurar eso en el milenio y todo el mundo se va a sorprender que Dios tenía razón. Ahora, todo lo relacionado con el año del jubileo literal, hermanos, tuvo su cumplimiento espiritual en primera instancia, hace 2000 años, cuando Cristo vino. Leamos lo que Lucas nos narra de Jesús, después de haber sido él bautizado allá en el Jordán por Juan el Bautista. Después de haber recibido él estos 7 espíritus de Dios poderosos que marcaron una diferencia en su vida y que él, tuvo durante sus 3 años y medio de ministerio. Lucas capítulo 4 y verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Qué bueno que Jesús tenía una costumbre de ir a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Es bueno lo que ustedes están haciendo, hermanos. Es muy bueno lo que ustedes están haciendo. Eso lo hacía Jesús también. Aleluya. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Abre el rollo y llega al capítulo 61 de Isaías. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como en ese momento él prácticamente estaba exponiendo la palabra como un predicador, ¿entiende? La unción del predicador vino sobre él. El primero de los 7 espíritus de Dios es la unción del predicador. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Pero hay otros 6 más, ¿verdad? Que también los tenía. Muy bien. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué más sigue diciendo? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, y aquí está el punto, el año agradable del Señor, refiriéndose al año del jubileo. Dice a predicar el año agradable del Señor. Y lo que Cristo hizo hace 2000 años en esa sinagoga es lo que yo estoy haciendo hoy. Predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Espiritualmente, entonces, hermanos, Cristo implementó el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año del jubileo. Aquellos que literal y espiritualmente estaban pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos, Él, Cristo, les compartió las buenas nuevas de salvación. Los sanó, los libertó, les dio la vista. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Espiritualmente, el Señor lo hizo y literalmente lo hizo. La traducción griega de Lucas resulta un poco diferente a la hebrea de Isaías 61, así que voy a leer cómo dice el 61 de Isaías y versículo 1 y 2. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Allá decía en Lucas el año agradable del Señor, pero aquí dice el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí para, no continúa. Hasta aquí leyó Jesús, no siguió leyendo lo demás. ¿Por qué no siguió leyendo lo demás? Porque lo que sigue se cumplirá, se iba a cumplir, se cumpliría 2000 años después, al final de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, cuando Dios intervendrá de una manera tremenda a favor de Israel. Cuando Jerusalén esté sitiada y está siendo invadida por sus enemigos, entonces aparecerá el Señor. ¿Entiende? Y entonces la otra parte del versículo se va a cumplir. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Dios viene, Cristo viene a defender a Jerusalén y al pueblo de Israel.
a consolar entonces sí a todos los enlutados. Imagínense cómo están ellos, los judíos ahí, a ordenar a los afligidos de Sión para que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cumplimiento total de esta escritura será hasta ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Final de la gran tribulación y milenio. El punto es que el año agradable o el año de buena voluntad del Señor se empezó a cumplir espiritualmente, como ya vimos, en los días de Cristo. Y se ha estado cumpliendo en su iglesia, hermanos. No de una manera total, pero sí parcial en su iglesia a través de estos 2000 años. Y se cumplirá espiritualmente, hermanos, con mucho mayor gloria en estos días finales. Gloria al Señor. Durante el final de la gran tribulación y el milenio, su cumplimiento no solo será espiritual, sino también literal. Bendito sea el Señor. Ok, veamos un poco del cumplimiento espiritual. Un poco del cumplimiento espiritual que nos atañe como iglesia de ese año del jubileo. En primer lugar, en lo natural, les dije, ese año los agricultores no trabajaban, la tierra reposaba, no se sembraba ni se cosechaba. Leamos nuevamente el verso 11 del capítulo 25 de Levíticos en adelante. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y la gente se pone a pensar, bueno, por el amor de Dios, si no sembramos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y pongamos un poquito en la mente judía. Con mayor razón, ¿no creen ustedes? Si no se siembra, si no se cosecha, ¿qué vamos entonces a comer? Bueno, lo que pasaba, hermanos, es que Dios, y esto es el punto, hermanos, que de veras es admirable, y es lo que vamos a experimentarlo, primero Dios, muy pronto, y que estoy seguro que mucha gente podría experimentar si lo implementara. Lo que pasaba era que el año sexto, un año anterior el año sabático, que no se sembraba ni se cosechaba, Dios les daba una cosecha mucho más abundante a los hebreos de lo normal, mucho más abundante. Realmente cosechaban el triple de una cosecha normal. Leamos el verso 20 del capítulo 25 de Levítico. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? La pregunta del millón, ¿verdad? Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición, dice, que el sexto año. El sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Por 3 años. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. O sea, la cosa valía la pena entonces dejar descansar la tierra, porque en el año anterior era triple la cosecha.
era triple. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro Dios? Qué cuidado tenía Dios de aquellos que lo honraban cumpliendo con su ley de guardar el año sabático. Lamentablemente, los judíos lo dejaron de hacer. Y como les dije hace un momento, pongámonos en una mente hebrea. ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el día de ellos? El 1 de dinero, dicen. No es el 1 de enero, sino el 1 de dinero. Entonces ellos empezaron a pensar, ok, si en el 6º año nosotros vamos a tener 3, trabajemos también el 7º y se nos va todavía a sumar más la cosa y vamos a tener más plata en el banco. ¿Qué les parece? Ok, dijeron todos. Y dejaron de hacerlo. Pero, ¿cuántos saben que Dios no puede ser burlado? Dios no puede ser burlado, hermanos. No le podemos jugar la vuelta a Dios. No le podemos jugar la vuelta a Dios. Dios se los cobró en su momento. Se los cobró en su momento. La razón por la que Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia fue precisamente porque por 490 años ellos, como buenos judíos bizneros, no dejaron descansar la tierra para hacer más dinero. No dejaron descansar la tierra porque querían más dinero. 490 años. Pero Dios, de todas maneras, hizo que la tierra descansara todos esos años sabáticos que ellos no dejaron descansar la tierra. Entonces Dios agarró su calculadora y dijo 490 dividido entre 70, dijo, sí, son 70 años los que se tienen que ir cautivos estos para que la tierra descanse. Para que la tierra descanse. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Usted no lo cree, ¿verdad? Mire lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 36 y versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. No vamos a leer todo el contexto, solo el punto. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, dice. 2 de Crónicas 36, 21. Ahora, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado ¿de qué? De reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Como no había descansado la tierra, Dios la hizo descansar de todas maneras, porque a Dios no le podemos jugar la vuelta. ¿Entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis hermanos, no hagamos trampa, por Dios. No hagamos trampa. Él siempre se va a cobrar lo que le debemos. Pregunto, ¿debemos nosotros guardar o no el día del Señor? ¿No se oye, padre? Que diga, pastor. ¿Debemos nosotros guardar o no el día del Señor? ¿Y por qué no vienen entonces? Claro que sí. Mis hermanos, el 4º mandamiento sigue vigente para nosotros hoy. Y aunque no somos sabáticos, el espíritu de la ley es que debemos dedicar por lo menos un día a la semana al Señor. Y por 2000 años la iglesia se ha reunido el día domingo. Sin embargo, muchos en la iglesia viven transgrediendo ese 4º mandamiento y hacen cualquier cosa el día del Señor en lugar de venir a la casa de Dios a ofrecerle culto.
Por eso Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mala costumbre. Pero Cristo iba a la sinagoga como era su costumbre, buena costumbre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, así es el asunto. Cualquier cosa hacen con tal de no venir al culto. Es que tengo que trabajar, hermano. Un domingo trabajan, otro domingo pasean, otro día haraganean, y solo cuando les toca servir aparecen. ¿Es verdad o no? Hermano, dígame. Como dice un programa, no se enoje. Bendito sea el nombre del Señor. Pero saben, tarde o temprano Dios se los va a cobrar. Estamos viendo que Dios se las cobra. Cuando le quiten el trabajo, entonces solo metidos en la iglesia van a estar orando. ¿Cuántos domingos dejaste de venir? Bueno, ahí vas a estar. Ahora sí vas a estar, porque no vas a tener trabajo. Sí, cuando las cosas van mal, la gente, hermano, ¿por qué solo una vez al mes vigilia, hermano? ¿Por qué solo una vez al mes ayuno, hermano? Pues si no vinieron ayer. ¿Entiende? Y antier que hubo vigilia y ayer que hubo culto. Precioso culto. Una gran sopa nos tomamos allá, después de una gran sopa aquí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No, hermanos, de veras, no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Bendito sea el Señor. Igual sucede, hermanos, perdón, no es mi tema nunca, y trato de... Pero igual sucede con el asunto de la plata y los diezmos. Mucha gente sencillamente no diezma. Ladrones, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y cuando supuestamente lo hacen, no dan cabal también. Pero sabe, no piense que se va a salir con la suya. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Porque Dios se los va a cobrar de todas maneras. Porque no es suyo, es de Él. Es de Él. Sí, así de simple. Bendito sea el nombre del Señor. Le van a venir problemas económicos. Le van a robar. ¿Entiende? Y cuando haga sus números se va a dar cuenta que es cabal lo que tenía que haber dado de diezmos. Porque a Dios no le podemos jugar la vuelta. Así que, cuidado, hermanos, Dios no puede ser burlado. A Él no le podemos jugar la vuelta. Regresando al asunto de descansar y hacer descansar la tierra, independientemente, hermanos, de que esto fue literal en el pasado y lo será también en el milenio, hay un mensaje espiritual, por supuesto, para nosotros hoy. Y es que Dios nos pide que nosotros también entremos en el reposo. En el reposo. Hebreos capítulo 4 verso 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Aleluya. Hablando del jubileo, hermanos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La promesa de entrar en su reposo sigue vigente para nosotros. Entrar en su reposo es dejar de hacer las obras, pero de la carne. Es dejar de hacer las obras de la carne. Cuando esto suceda, Dios también va a dejar de trabajar. Porque ya no tiene, porque ya estuvo. ¿Ya para qué? ¿Entiende? Dios va
reposar también de hacer su obra en nosotros. Cuando conformó al hombre a su imagen y semejanza, cuando terminó su obra, entonces ¿qué? Descansó Dios. Cuando termine de formarnos a nosotros, entonces Él también va a descansar. Milenio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué bueno es el Señor. Mire lo que nos espera a aquellos que pretendemos alcanzar el reposo. Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado o del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Es que, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios en el día de Él, no nuestra voluntad. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir por las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, qué bendición es lo que deseamos. En segundo lugar, en el año del jubileo, los israelitas, hermanos, que por alguna circunstancia habían vendido o arrendado su tierra, se les devolvía y la recuperaban. La recuperaban. Ay, hermanos, yo tengo la seguridad de que escrituras como estas van a tener un cumplimiento no solo espiritual, sino también literal. ¿A cuántos? Yo platicando con ustedes, sí, mi abuelo tenía unas fincas, y que mira, tenía, y ahora que tiene nada, deudas tiene. Si esta ley estuviera vigente, las cosas serían diferentes, ¿no creen ustedes? Leamos, verso 13 del capítulo 25 de Levítico. En este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lo que sucedía era que ya el año del jubileo estaba cerca y algunos querían venderlo caro. No. Faltan unos cuantos años, entonces... O sea, vender caro y después me lo regresas porque es mío. Entonces dicen, no, ninguno engaña a su hermano. Es que Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Mire lo que dice el verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Yo no hallo las horas. Yo quiero estar en el milenio, hermano. Una ley justa, una ley maravillosa. El propósito de esta ley del jubileo era garantizar y conservar cierta ecuanimidad, hermanos, financiera en las familias de Israel. Esta ley protegía al pueblo de la polarización económica, en la que los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Era una ley en la que Dios le daba la oportunidad de comenzar de nuevo y recuperar su economía a aquellos que por alguna razón en el pasado habían tenido que ceder sus tierras, su herencia a alguien más. Ahora, ¿qué aplicación podemos hacer para nosotros? Como les dije, yo creo que esto va a tener una aplicación literal, y de hecho sabemos de que ha sucedido. Dios ha permitido
esto en muchas personas, pero espiritualmente, ¿qué aplicación podemos darle nosotros? ¿Sabe? Dios nos ha dado a todos, una herencia. A todos nos ha dado una herencia. Así como cada familia judía recibió su heredad cuando entraron a conquistar la tierra de Canaán, y entonces viene Josué y empieza a repartir la tierra. A cada tribu y a cada familia les dio su pedazo. Todos tuvieron su pedazo, ¿entiende? Todos tuvieron su herencia. Así nosotros también, Dios, cuando llegamos a Cristo, nos da a todos nuestra herencia. Ahora, ¿qué es nuestra herencia? Hermanos, no seamos materialistas y no estemos pensando, sí, no. Él nos ha dado un llamado, Él nos ha dado una función, Él nos ha dado un privilegio, Él nos ha dado un don, ¿entiende? Un talento. A todos. Dios le ha dado a todos algo. Pero sabe, el tiempo pasa y muchos, al igual que le sucedió a los israelitas de antaño, por diferentes razones, quizá por insatisfechos con lo que recibieron, ¿entiende? Quizá por negligencia, quizá incluso por pecado, etcétera, han perdido su herencia. Han perdido su herencia. O sea, su privilegio. Y se lo han, de alguna manera, cedido a otro. Y resulta que hoy por hoy hay muchos con tanta riqueza, esto es, con tantos privilegios, dones, talentos, cargos dentro de la iglesia, mientras que otros no tienen nada. No tienen nada. Pero hermanos, Dios quiere equilibrio en su iglesia. Como dice el refrán, para todos da Dios. Mi hermano, cuando Dios repartió la tierra, te dio a ti también tu parte. Te dio también a ti tu parte. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que Dios te dio? Mi hermano, si usted ha menospreciado su herencia, su talento, su privilegio, y hoy no hace nada para el Señor, Dios le está dando una nueva oportunidad. Pues Cristo hace 2000 años inauguró el año agradable del Señor. Durante estos 2000 años estamos ahí en eso. Las listas son realmente largas en su palabra, en las que vemos cómo Dios repartió toda clase de herencias, de dones, ¿entiende? Se habla de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, se habla de los diáconos, se habla de los servidores, se habla de aquí, se habla de ahí, servicios, ministerios, hermanos, todos tienen algo que hacer en la iglesia. Aquí tenemos muchos grupos de trabajo, ¿entiende? Pero hay muchos que no están en nada. Y muchos, y ahora lo hemos estado viendo con el pastor Franco, tienen una de cargos, hacen esto, también están en este grupo, y también están en este otro, y también en este otro. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque aquellos que se les dio, la cedieron. La cedieron. Yo creo que todos tenemos que hacer algo en la iglesia, algo. Y debemos hacerlo, como siempre digo, con excelencia, con entusiasmo y con contentamiento. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y por último, en el año del jubileo, aquellos que por necesidad se habían vuelto esclavos, se habían vuelto criados de sus propios hermanos hebreos, quedaban libres de tal manera que regresaban nuevamente a sus familias. Gloria sea el nombre del Señor. Se permitía eso. Era una manera de protección que Dios tenía. Cuando alguien los hebreos siempre se han ayudado mucho. Entonces, el otro ya no tenía nada. Entonces
se iba a vender como esclavo, como criado de una familia, y ahí estaba. Pero en el año del jubileo podía salir, como le regresaban la propiedad a él, y podía empezar de nuevo. Esta ley del año del jubileo lo que hacía era regular la diferencia social. Evitaba que los israelitas vieran de menos y oprimieran a sus hermanos. Si en algún momento por necesidad de un hebreo se convertía en esclavo o criado de otro hebreo, esto no sería permanentemente. Pues en el año del jubileo obligatoriamente tenían que dejarlo en libertad para que regresara a su familia y a su posesión. Esto les daba la oportunidad a todos estos desafortunados o empobrecidos, ¿entiende?, de comenzar de nuevo, de comenzar de nuevo. Mis amados, nuestro Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, nuevas oportunidades. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora, ¿qué aplicación espiritual podemos darle eso a nosotros? Nosotros no estamos bajo esclavitud de personas, espero. Sin embargo, lamentablemente muchos sí están bajo otro tipo de esclavitudes. ¿Cuántos siguen siendo esclavos del pecado? Jesús les respondió, capítulo 8 de Juan y verso 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Otros son esclavos del mundo, igual de malo. Segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, etcétera, etcétera, se está hablando de que hay una esclavitud del mundo también. Y otros esclavos ya directamente del diablo. Aunque el mundo está bajo el maligno y él tiene control sobre el pecado, hay unos que directamente el diablo los tiene esclavizados. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Mis hermanos, Cristo vino hace 2000 años, a instaurar el año del Señor, el año agradable del Señor, el día de la buena voluntad de Jehová, el año del jubileo. Él vino para que todos los esclavos del pecado, del mundo y del diablo sean libres. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sean libres. El Espíritu del Señor Jehová, dijo él, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. A pregonar, ¿qué? Libertad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos y poner en qué? Libertad a los oprimidos. Libertad, libertad, libertad. Eso es el año del jubileo. Libertad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Básicamente, el mensaje del año del jubileo es ese: que en Cristo, hermanos, nosotros somos ¿qué? Libres. Libres. Libres del pecado, libres del mundo y libres del diablo. Que esa ley del jubileo se haga realidad en usted, porque Cristo la activó
a la iglesia hace 2000 años. Cristo dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Cristo dijo, y si el Hijo os libertare, ¿qué dijo? Seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Pablo dijo, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad, libertad. Pongámonos de pie y démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Termino con esta cita. Póngame atención, por favor. La creación, el mundo entero está esperando ser libre de la esclavitud en la que se encuentra. Y lo será cuando el cumplimiento total del año del jubileo sea una realidad en el avivamiento postrero y en el milenio. Entonces, hermanos, y solamente entonces, se cumplirá lo que Romanos capítulo 8 y versículo 18 en adelante dice: pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y mire lo que dice: porque también la creación misma será libertada. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los hijos maduros de Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Oremos, cerremos nuestros ojos. Ay, Señor, gracias, gracias, muchas gracias por estas verdades tan, pero tan edificantes, tan preciosas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Oh Señor, sabemos que el año del jubileo ya está activado para nosotros de una manera parcial. Sabemos que en la gloria postrera y en el milenio esto va a ser algo tremendo, maravilloso, y queremos experimentarlo en toda su plenitud. Pero Señor, desde ya te agradecemos, Señor, porque estas verdades de ese precioso año agradable del Señor ya están siendo vida en tu iglesia. Mi hermano, reciba esta hora, reciba la palabra en su corazón y pídale al Señor que sea una realidad en su vida esto. Gloria sea al nombre del Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un aplauso más al Señor, mis queridos hermanos.